capítulo dejamos de lado el tema de... Muchas gracias, Miriam. Dejamos de lado el tema de sistema financiero y entramos a un capítulo muy bonito que es el comercio internacional. Estoy con los chicos del verano San Marcos, estamos en el tema 6, ¿no? El profesor que les habla es el profesor Juan José Ávila Sicha y precisamente vamos a avanzar este tema. El comercio internacional. A ver, comercio vienen a ser transacciones, ¿no? O sea, nosotros sabemos eso, ¿no? Un comercio es una operación donde se compra y se vende, ¿no? Por eso se les llama incluso comerciantes, en especial a los vendedores. Pero hay que tomar en cuenta que el comercio no implica solamente la venta, sino también implica la compra. Entonces, comerciante también es el que compra, ¿correcto? O sea, un comercio es una operación conjunta, es una operación, ¿no? En donde se mezclan los deseos y las intenciones y las capacidades que tienen, como lo que vimos en los mercados. Lo que pasa es que este mercado es mucho más grande, no se trata de cualquier mercado, es un mercado mucho más especial, puesto que este comercio se va a dar fuera de nuestras fronteras, ¿no? Cuando digo fuera de nuestras fronteras, me refiero a que vamos a tener que trasladar los productos afuera o vamos a traer productos de afuera, ¿correcto? Donde nosotros vamos a tener en algún momento la oportunidad de convertirnos en compradores y en otra en convertirnos en vendedores, ¿no? Cada uno de ellos tiene, bueno, su característica favorable y también su desventaja, ¿ya? No hay que pensar que todo es bonito. Y no hay que pensar también, por ahí alguien decía, no, profesor, a mí cuando me hablan de comercio internacional me hablan de dos operaciones clásicas, las exportaciones y las importaciones. ¿Está bien? Sí, está bien. Y me han dicho también que las exportaciones son light, positivas, ¿no? Debo darle me gusta. Y a las importaciones debo darle dislike, no me gusta, no, que no deben darse. No, es equivocado el razonamiento. Tanto las operaciones de exportación como importación son muy importantes. Obviamente, si nosotros lo llevamos al enfoque de que en uno se tiene dinero y en el otro se hace un gasto, entonces obviamente las exportaciones serían, desde esa perspectiva, mucho más, ¿no?, alentadoras, mucho mejor vistas. Pero eso no significa que las importaciones no sean importantes. Y ahora vamos a saber por qué. Entonces, el comercio internacional se va a entender como el conjunto de operaciones, tanto de venta como de compra, que se realiza entre los agentes. Ya tú sabes a estas alturas quién es un agente, son los que realizan actividades económicas. Los agentes son las empresas, las familias, el gobierno, el sistema financiero, que se encuentran dentro del territorio, o sea, se encuentran aquí. Un ratito voy a sacar mi... Estás, acá estás. Ya, que se encuentran aquí. Aquí están. ¿Ya? Ellos están dentro de nuestro territorio. Son domiciliados dentro de nuestro territorio. No importa si son peruanos, extranjeros, pero están domiciliados, ubicados dentro del territorio. Y los que están aquí también habrán agentes económicos, familias, empresas, gobiernos y sistema financiero, pero domiciliados fuera de nuestro territorio, o sea, están fuera, atraviesan la frontera. La negociación entre los que están dentro y de los que están fuera, ese conjunto de operaciones de venta y compra, o compra y venta, se le conoce como comercio internacional. ¿Ya? Comercio internacional. Para aquellos que de repente por ahí postulen a la carrera de Administración de Negocios Internacionales, porque es una carrera muy bonita, pero también bastante, hay que leer bastante, ¿no? Hay que tener eh, hay que perder ese miedo porque uno pues en negocios internacionales tiene que lidiar con compromisos, revisión de contratos, situación empresarial y tantas cosas más, por eso se llama administración. Entonces tiene que saber también que en este juego, ¿no?, del comercio internacional va a escuchar el concepto de comercio exterior. Escúchame bien. Cuando nosotros nos referimos a realizar una operación con un país en especial o una nación en especial o una especie de mercado en particular, nosotros le vamos a llamar comercio exterior. ¿Por qué? Porque estamos yendo definidamente a algo en particular. ¿Estamos de acuerdo? Ya sea que ellos nos vendan o ya sea que nosotros les vendamos. ¿Estamos? Pero cuando nosotros hablamos de operaciones múltiples con todo el mundo, donde en cada país o en cada nación o en cada contexto existen sus propias reglas, existen sus propios niveles de productividad, existen sus propias necesidades, sus mercados con sus características, y donde nosotros para colocar productos o que nos coloquen nuestros productos debemos tener un conocimiento suficiente, a eso le vamos a llamar comercio internacional. Es decir, el comercio internacional es mucho más grande que el comercio exterior.
desde la perspectiva de con quién estamos negociando, que no es alguien en particular, sino es mucho más grande. ¿Entendido? Por ahí ustedes van a revisar. Dice el texto, comercio internacional, comercio exterior. Pero el profe me enseñó comercio internacional y no me enseñó el comercio exterior. No, lo que sucede es que el comercio exterior está implícito, está contenido dentro del comercio internacional. ¿Ya? Está basado en los mismos principios, en la misma mecánica, pero en un caso es en particular porque definimos con quién, y en el otro caso es múltiple, porque estamos hablando de todo el globo terráqueo, o sea, todo el planeta. ¿Ok? Que quede bien claro eso. Entonces, las operaciones que se dan entre compra y venta, ya sean entre los agentes, hacen o generan que se aparezca un mercado en particular. Un mercado, profesor, pero ya este no era un mercado. Sí lo es, pero el comercio internacional va a permitir la creación de un mercado implícito, contenido dentro de sí. Se le conoce como mercado de divisa, ¿no? Qué bueno, me dicen por acá, está pensando estudiar negocios, qué bonito, ¿no? Yo te apoyo en eso. Es una bonita carrera. Ese mercado en paralelo, ese mercado que aparece, es un mercado implícito, decía, porque es necesario para las operaciones de comercio. Cuando tú te vas a una tienda a comprar, ¿no? Y obviamente la persona que está ahí te va a vender, ustedes negocian productos, pero para concertar, para concretar, para lograr, para lograr definir, ¿no? Concretizar eso, vas a tener que entregar dinero. Y la otra parte va a estar de acuerdo en recibir dinero. Por lo tanto, el dinero es muy importante para las operaciones en la actualidad. ¿De qué? De comercio. Igual pasa aquí. En las ventas y en las compras se va a requerir de dinero. Y ese dinero se va a mover en un mercado llamado mercado de dinero. Pero como se trata del comercio internacional, será un mercado de dinero en especial. Se le llama mercado de divisas. ¿Estamos de acuerdo? Es un mercado de divisas, donde se mueven monedas de aceptación general o monedas que tienen una especie de situación eh, financiera, crediticia, económica en general, aceptable, estable, ¿no? Concertada. Quiere decir que se han puesto de acuerdo implícitamente, o sea, sin querer queriendo, en aceptar ciertas monedas. ¿Cuáles? El dólar y el euro, que son las monedas de mayor movimiento en el planeta, pero no hay que pensar que son las únicas divisas. Pueden ser, por ejemplo, las rupias, India, puede ser el won de Corea, puede ser el yuan, por ejemplo, ¿no? De lo que es la China, puede ser el yen, que es en Japón, la libra esterlina, que es la divisa más antigua, ¿no? Entre otras más. ¿Entendido? ¿Sí? Eh, lo importante aquí, ¿no? Lo significativo aquí es que este movimiento facilite las operaciones de comercio internacional. Ahora uno se pregunta, ¿por qué el comercio es tan importante? ¿No? ¿Y desde cuándo se realiza? A ver, así como nosotros hablamos hace tiempo del intercambio en los mercados, porque hablamos del intercambio en los mercados, y esto lo dijimos que se daba por el aumento de la productividad, el hombre se especializaba, dividía tareas, se organizaba, ¿no? Ya no habían solo comunidades, sino ya hablábamos de sociedades organizadas, con gobierno, con normas, incluso con entidades de creación o de producción específica y tantas cosas más. Entonces, eso fue mejorando y fue aumentando la capacidad productiva, ¿no? Y obviamente también la apertura de las necesidades o de los deseos de la sociedad. Entonces, se da el comercio entre pequeñas regiones, entre pequeños grupos. Pero esto va a seguir avanzando y se va a ir dando, ¿no? Un comercio mucho más grande entre naciones, o sea, entre territorios mucho más extensos. ¿Entendido? Ahí es donde nosotros debemos entender que hay economistas que han aparecido, ¿no? Tenemos a Genofonte, tenemos a Aristóteles, tenemos a personas de la época medieval, que han analizado no solamente el comercio regional o nacional, sino también el comercio que rebasa pues, sus fronteras, y por lo tanto han ido dando aportes. Sin embargo, hay tres teorías que van a sustentar el comercio internacional, o sea, que van a decir, esto es, y por esta razón se hace, ¿correcto? Son la teoría de las ventajas absolutas, la teoría de las ventajas comparativas y la teoría de las ventajas competitivas. No te estoy diciendo con esto que son las tres únicas que existen, porque existen muchas más. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estas tres teorías
son bastante bien desarrolladas, son aceptadas, ¿no? Y son las que te van a preguntar si es que en el examen de admisión así viniera. No te estoy diciendo, ¿no?, que las otras sean menos importantes, pero nuestra utilidad nos hace estudiar estas tres. La teoría de las ventajas absolutas fue brindada por Adam Smith en precisamente la obra que tú conoces. En 1776 se publicó una obra sobre una investigación de la naturaleza y las causas de la riqueza en las naciones. Bastante extenso, ¿no? Le llamamos riqueza en las naciones nada más. Ahí se habla acerca de las actividades económicas, de una sistematización de los que son las actividades económicas, del aporte científico que hace la economía, pero también se habla acerca de las operaciones de comercio, sobre todo comercio internacional, o sea, comercio exterior, ¿no? Entonces, Adam Smith plantea que una economía, ¿no?, tendrá ventaja absoluta cuando el costo de producción, o sea, lo que le cuesta producir un producto, sea bajo en comparación a otra nación que realiza ese mismo producto. Para ello, Adam Smith plantea que podría tratarse en un modelo, caballeros, señoritas. Recuerden ustedes que la teoría que nosotros hacemos se trabaja en modelos. ¿Qué es un modelo? Es como si yo hiciera una especie de diseño, es como te dicen, diseñate una casa. Entonces tú diseñas tu casa como tú quieres. Le pones 5 ventanas, le pones 4 puertas, le pones si quieres 3 pisos, 4 pisos, como te guste, en función a tu utilidad, en función a tu necesidad, ¿no? ¿Sí o no? Porque tú no dibujas al azar, ¿no? Tú dibujas pues, por ejemplo, vamos a tener 4 cuartos, ya, 4 ventanas. Vamos, somos una familia, ¿no?, que es bastante, pues queremos tener estudio y todo, 3 pisos, ¿no? Tenemos mascota, jardín, cosas así, ¿me entienden? O sea, eso nos garantiza o nos ayuda a que hagamos las cosas como nosotros la queramos hacer, ¿no? Como nosotros sintamos que deben hacerse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el modelo es una abstracción y Adam Smith trabaja su modelo dentro de esa abstracción, donde pone en una nación que se crean dos productos, un producto A y un producto B. Y tenemos a una segunda nación que crea un producto A y producto B. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La primera nación, al crear estos dos productos, tiene ventaja absoluta en la creación, por ejemplo, del producto A. O sea, le cuesta menos, ¿no? Le cuesta menos. Pero le cuesta menos en comparación a quién, porque tú dices más o menos en comparación a algo. Ah, en comparación a la otra nación. O sea que en la otra nación el producto A es mucho más caro, ¿no? Es mucho más caro el producirse. En A, producir un producto de repente me cuesta 3. En cambio, en la nación, en la otra nación, producir A me cuesta 5. Entonces, ¿para qué voy a producir a 5 si le puedo comprar a A? Porque A tiene control sobre ese proceso. Pero la nación B no se va a quedar de las manos cruzadas porque tiene un producto B. La segunda nación dice, si yo compro A, algo tengo que vender. Y vende B. B le cuesta de repente producir solamente 3. Y a la primera nación, producir B le costaba 5. No le conviene. Entonces podríamos decir que la primera nación le vende A la segunda y la segunda le vende B a la primera. Y ambas están satisfechas porque ambas no logran producir a cabalidad y con todas las oportunidades, tanto A como B. Ambas se benefician por el abaratamiento de los costos. ¿En qué consiste el abaratamiento de los costos según Adam Smith? En la productividad, en el aumento de la productividad, de la división del trabajo. Profesor, ¿por qué es tan importante la división del trabajo? Porque la división del trabajo genera especialización. Cuando tú divides las funciones de tus trabajadores por áreas o por actividades, cada trabajador en su propia actividad se va a volver un experto, un profesional en lo que hace. Por lo tanto, a medida que vaya pasando el tiempo, va a reducir el esfuerzo, va a reducir el tiempo, pero va a tener mayor rendimiento. O sea, va a haber más producción. Eso va a ser benéfico. Eso va a generar, pues, que aumenten la producción. Pero si tú lo comparas al desembolso que uno realiza, entonces, a medida que aumenta la producción con los recursos que se tienen, el costo por unidad va disminuyendo. Y en eso consistía lo que hacía Adam Smith. Adam Smith decía, divide, especializa, mejora y vende. Y vas a vender a bajo costo. A eso se le considera como la ventaja absoluta. Funcionó por mucho tiempo. Sin embargo, yo te dije que las economías van cambiando, ¿no? Los enfoques, la revolución industrial ya se acentuó y aparece nuestro amigo David Ricardo. David Ricardo, ¿no? Bueno,
tiene varias publicaciones, en Principios de Economía Política, en 1817, dentro de ello publica una teoría muy parecida a la de Adam Smith, pero que obviamente varía en el enfoque de, ¿no?, el costo. ¿Qué me dicen? Aparece la teoría de las ventajas comparativas. David Ricardo nos dice lo siguiente: mira, vamos a suponer que tú tienes tu empresa y produces dos productos, A y B, ¿correcto? Tienes dos productos A y B y los dos los produces a un bajo costo. O sea, eres tan eficiente, tan bueno, que tienes tu empresa y produces A y produces B a bajo costo. Tu vecino del frente, ¿no?, también produce A y B. Pero ¿qué pasa? Tu vecino, comparándose contigo, no tiene oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando comparas su producto A con el tuyo, tu producto es más barato. Cuando comparas su producto B con el tuyo, tu producto es más barato. Entonces a él le nace una duda. ¿Cómo va a ser él para poder obtener productos a bajo costo, sabiéndose que él produce ellos a alto costo? O sea, él produce eso a alto costo, pero te ve a ti que produces a bajo costo y en ti ve una oportunidad. Pero ¿cómo podría comprarte si él no tiene la posibilidad? Porque obviamente al no vender estos, no genera ingresos. Entonces se le ocurre una idea. Él dice: como yo produzco A y B al igual que tú, entonces voy a brindar una oportunidad, le voy a pasar la capacidad productiva, o sea, los recursos que tienes, a uno de ellos, al que tenga más bajo costo, ¿correcto? De repente A te cuesta 3 y B te cuesta 3.5, pero de repente A, 3, a él le voy a pasar toda la capacidad. Ya no me voy a enfocar en B, sino todos mis recursos, toda mi gestión va al producto A. ¿Pero por qué lo hace? Porque al darle todos los recursos al producto A, lo mejora. Mejora los niveles de productividad, o sea, mejora la especialización y la capacidad de rendimiento. Y por lo tanto ahora ya no le cuesta 3, sino le cuesta 2. Pero cuando compara su producto ahora, que cuesta 2, con el tuyo, se da cuenta que tú vendes más caro. Tu costo es más alto, porque tuyo es 2.5. O sea, él ha logrado pasar a un valor de costo menor incluso por descartar o por brindarle la oportunidad. Y ahora, comparándose contigo, tiene negocio. Porque ahora tú vendes a 2, o sea, tu costo es de 2 y el costo tuyo es de 3, porque tú estabas vendiendo un costo de repente de 3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora tú le vas a comprar al vecino y el vecino también te va a comprar. Y los dos van a estar felices. Ventajas comparativas se hace en dos momentos. No sé si te darás cuenta. Uno, en donde no había esa oportunidad porque había un control absoluto. Pero en la segunda etapa, los que vieron esa situación cambiaron, se reorganizaron. Y al generar esa reorganización mayor, tomar en cuenta el costo de oportunidad, generaron una ventaja. Por eso se le llama teoría de las ventajas comparativas, porque se compara luego de haber hecho ciertas modificaciones. Estos teorías, si bien es cierto, son de los siglos pues, XIX, del siglo XVIII, aún siguen vigentes. Sin embargo, entre 1980 y entre 1990, para ser más exacto, 1994, aparece un economista de Harvard. Harvard es una universidad, seguro has escuchado de ella, una de las universidades, quizá la universidad más importante de los Estados Unidos, ¿correcto? Porque de ahí salen los doctores, ¿no? Con honoris causa, los que van a dar charlas, aquellos que plantean sus teorías, ¿no? Algunos cambios en la economía y tantas cosas más, ¿no? O sea, muchos de ellos son reconocidos. Entonces aparece un estudiante, en este caso, pues, un científico de la economía de Harvard, Michael Porter, ¿correcto? Claro, conjuntamente con otros, no era el único, ¿no? Sin embargo, Michael Porter analiza la situación de ese entonces. Recuerda que en 1980, 1990, las economías estaban empezando a aperturar, los mercados se abrían, ya se estaba hablando de los tratados de libre comercio, muchas cositas por ahí. Entonces, había
una oportunidad de negocio y las empresas crecían y crecían y crecían y aparecían cada vez más empresas y todos felices. Porque mientras más empresas haya, más trabajo, más empleo. Y mientras más empleo, más ingresos. Y por lo tanto va a haber más gasto y va a haber mayor diversidad de productos. O sea, todo es algo que va creciendo. Sin embargo, las empresas ya no pueden competir como antes lo hacían. No se trata de brindar un producto y decirle, toma mi producto, comprador. Las empresas tienen que sufrir modificaciones, tienen que mutar, tienen que cambiar, sacrificarse incluso. ¿Por qué? Porque el mercado está abarrotado. Entonces Michael Porter dice, ¿por qué solamente fijarnos en los procesos productivos? ¿Por qué no hacer un mejoramiento? Hagamos un mejoramiento, no solo del proceso productivo, conozcamos al cliente, conozcamos las necesidades, los deseos que tiene el cliente, las apetencias que lo invaden. Y por lo tanto, adaptémonos a ellos. Hagámosles un servicio postventa, cambiemos nuestra estructura, fusionémonos, abaratemos nuestros costos de competencia. La publicidad, el tema de la guerra de precios, entre otras cosas más, fueron eficientes en su momento, pero en estos tiempos es un gasto más que un costo. La diferencia entre un gasto y un costo es que los gastos demoran y hasta a veces no se recuperan. En cambio, los costos sí. El costo de un producto se recupera al momento de venderlo. En cambio, el gasto es algo implícito, que no se va a recuperar inmediatamente. ¿Entendido? Entonces, estas situaciones que plantea, ¿no? Donde hay un mejoramiento y un conocimiento de los clientes por parte de las empresas, se le conoce como ventajas competitivas. Y eso es algo que te está pasando a ti. De repente tú no te has dado cuenta, pero te está pasando. Cuando tú vayas al examen de admisión, no sé si este o el que sigue, cuando tú te prepares y postules a la universidad, no solamente vas a hacer una competencia. O sea, apliquemos la economía que aprendemos a nuestra vida en particular. Nosotros no somos una competencia solamente. La competencia que hacemos al momento de postular a la universidad es un hecho natural. Tú, desde el momento que te inscribes y te presentas al examen, sin que tú lo desees, ya eres competencia. Claro, es implícito, quiere decir que está contenido dentro de lo que tú quieres hacer. No puedes descartar esa oportunidad, no puedes descartar esa situación. Como te digo, es un hecho inherente, natural. Pero lo que tú sí puedes modificar es tu competitividad. ¿Y qué cosa es la competitividad? Es buscar que tus capacidades mejoren, es buscar una estrategia, es organizar tus tiempos, por ejemplo, o los recursos con los cuales tú posees, que en este caso, como digo, es un recurso limitado, es el tiempo. Entonces, lo que vas a hacer tú al momento de postular no solamente hacer una competencia, sino que tienes que ir con tu caballito de batalla, tienes que ser competitivo. ¿Cómo adquieres la competitividad? Es muy sencillo. La competitividad se obtiene a partir del orden. Tienes que organizar tus tiempos, tienes que buscar, ¿no? Realizar más exámenes. Si se presentan asesorías, seminarios o lo que sea, tratar de invadirte de toda esa información, ¿no? O sea, lo que tú buscas es tener algo adicional de lo que otros no tienen. Y por lo tanto, para poder tenerlo, tienes que tener conocimiento del mercado a donde vas. Y tu mercado es la universidad. Entonces tienes que tener un conocimiento de lo que pasa en la universidad y plasmarlo a tu contexto actual. Eso te hace competitivo. Un alumno que ha desarrollado 100 simulacros durante su proceso de preparación está mucho más preparado que un alumno que de repente a la justa se ha postulado o se ha presentado a uno o dos simulacros, porque conoce más las preguntas, porque maneja más sus tiempos, porque controla sus ansias, ¿no? Porque incluso hay preguntas que vienen repetidas, o sea, hay toda una ventaja, pero no es una ventaja propia de la competencia, sino propia de la competitividad. ¿Correcto? Eso le decía Michael Porter a las empresas. Y muchas empresas se adaptaron a eso y muchas empresas salieron adelante. Y muchas empresas no lo hicieron y muchas empresas desaparecieron también. ¿Sí? Bien, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Se me escuchó? ¿Se me entendió? ¿Alguna pregunta? Caballeros, pregunten, señoritas, pregunten, no sé. ¿Algo por ahí? Nada, chicos. ¿Se me escucha? Aunque sea eso, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Se me logra escuchar? Sí, profesor, todo está bien. Sí, Ok, profesor. ya está. Hay mucha competencia en esta clase. Sí, yo noto bastante competencia, no me dejan hablar. Bien, chicos. Hablemos acerca de los elementos del comercio internacional, ¿no? Bueno, como todo campo, como todo espacio donde se va a realizar algún tipo de actividad, hay elementos que contribuyen a ello, ¿no? O sea, es algo inherente, ¿no?
Los elementos de tu cuarto, por ejemplo, son las paredes, las columnas, el techo, el piso, el matizado a través de la pintura, si le has puesto parqués. Esos son los elementos que te dan precisamente ese confort, esa satisfacción, ¿no? Tener una computadora, muebles, un dormitorio, qué sé yo, o sea, tener tu cama y tantas cosas más, son elementos que contribuyen a realizar una función. En el caso del comercio internacional también debe poseer elementos que facilitan precisamente, ¿no?, la realización de esta actividad. El primer elemento es el dinero, lo mencioné hace un momento. El dinero no se le va a llamar solo así, se le llama como divisa. La divisa es un medio de pago, es un medio de cambio, es un medio que se acepta por su naturaleza, o sea, estamos conscientes de que lo vamos a usar. ¿Qué dinero se va a usar? El dólar, el euro, ¿no? También está el yen, está la libra, pero si nosotros hablamos de los movimientos, ¿no? Hablamos acerca de esa aceptación, ¿no? Si hablamos pues de esa participación o cuota que van a tener en las operaciones de intermediación, ¿no? De lo que viene a ser pues el intercambio internacional, bueno, pues este dinero es más aceptado. Profesor, ¿el sol peruano es una divisa? No. El sol peruano no es una divisa porque obviamente no tiene esa naturaleza, esa aceptación, ese respaldo. Incluso nuestros contratos comerciales, nuestras compras y nuestras ventas no lo hacemos en nuestra moneda, sino lo hacemos en moneda de divisa, ¿correcto? En dólares. Nuestros contratos están en dólares o están en euros. Rara vez estarán en yenes o en libras o en yuanes o en rupias o en wones o en lo que sea, ¿correcto? Pero sí, obviamente, ¿podemos hacer una comparación? Sí, por supuesto que sí. Porque al final y al cabo, vender y recibir divisas o comprar, ¿no?, y pagar divisas debe tener pues una especie de, ¿no?, de equivalencia. Tiene que haber una especie de comparación de los valores. Entonces ahí es donde nosotros vamos a trabajar el segundo elemento, que tú también lo conoces. Es el tipo de cambio. El tipo de cambio es el precio de la moneda. Es el precio de ese dinero que nosotros usamos, que está expresado, ¿no?, en moneda nacional, o sea, está expresado en otra moneda. Para hacértelo más sencillo, la divisa viene a ser el valor de, perdón, discúlpeme, el tipo de cambio viene a ser el valor de una divisa, por ejemplo, del dólar, en términos de una moneda nacional que sería, pues, los soles, ¿no? En estos tiempos de pandemia y sobre todo de crisis política, económica, de derrames, de conflictos, ¿no?, agropecuarios, mineros y todo lo demás, podemos entender que la divisa, el dólar, particularmente el dólar, ha ganado valor, ¿no? O sea, ha aumentado el valor que posee, ¿correcto? Y por tal razón, este aumento del valor ha hecho que nuestra moneda pues pierda. Si una gana, la otra pierde, así de simple, ¿ya? Entonces, hoy en día, al cambio, si sea al precio, ¿no?, nosotros vamos a ver que el dólar está a un valor de 3.75, ¿sí? El valor está de 3.75. Quiere decir que si yo quiero tener un dólar en mis manos, tengo que pagar 3.75 de soles. 3 soles con 75, 76, ¿no? Dependiendo del cierre, ¿sí? Entonces, es muy importante porque las operaciones de compra y las operaciones de venta se van a mover al tipo de cambio. Ahora uno se pregunta, ¿cómo se establece, ¿no? ¿Cómo es que se determina ese valor, ¿no?, ese precio? Ya sea pues ¿no?, del dólar o del euro. Y para ello nosotros vamos a hablar acerca de lo que vienen a ser los sistemas de cambio. El tipo de cambio se fija o se mueve a través de los sistemas cambiarios. Un sistema cambiario es un conjunto de situaciones, ¿no? Y eso incluye a las personas, ya sean los que compran o los que venden divisas, dólares o euros, y las entidades normativas o de regulación, que en este caso sería el Banco Central de Reserva. Frente a ti tienes tres sistemas de cambio: el sistema de cambio libre, el sistema de cambio fijo y el sistema de cambio de banda, o también conocido como flotación sucia, o también le llaman, ¿no?, administrado. ¿Por qué se le llama flotación sucia o administrado? Bueno, porque precisamente no se negocia abiertamente, no se negocia de una manera natural, sino que vamos a ver que hay un participante adicional. Atentos, muchachos, ¿ah?
Vamos por el sistema de cambio libre. Libre como el viento. Va y viene cuando quiere, ¿no? O sea, así como las olas del mar, ¿no? Las olas que vamos a la playa y vemos que las olas van y vienen a su antojo. A eso se le llama tipo de cambio libre. Pero en este caso no se tratan de olas, no se trata del aire o el viento. Se trata de los dólares. Los dólares van y vienen dependiendo de las necesidades que se tengan. Las personas venderán sus dólares y habrá muchas personas que venderán y habrá una ola de venta de dólares porque así lo desearon. Y los que compran dólares estarán ahí. Si eran tres, bueno, los tres recibirán todo ese olón. Pero de repente en ese momento también habían muchos, ¿no?, que compran dólares y pocos que vendían, ¿no? O al revés. Entonces, esa variabilidad libre, espontánea, natural, de compra y venta por parte de los agentes económicos, a eso se le llama tipo de cambio libre. El valor de la divisa, o sea, el tipo de cambio, como tú ves aquí, se determina por oferta y demanda. Algo que yo ya te enseñé hace tiempo. Por oferta y por demanda, por la venta y por la compra. Oferta es venta, demanda es compra. Se demanda mucho dólar, se quiere comprar mucho dólar, pero en el mercado hay poco dólar, porque se vende poco. Entonces, como hay poco y se quiere mucho, el valor del dólar sube, ¿no? Como que tú te quieres comprar laptops, quieres comprarte una laptop, pero tus compañeros también quieren comprarse el laptop porque ya va a iniciar en la escuela, muchos van a postular y todo lo demás, ingresan a la universidad, necesitan una laptop. Pero al mercado llegaron solamente una cantidad determinada de laptops porque de repente nuestro proveedor o nuestra frontera se cerró por un tiempo. Entonces en nuestro país de repente solamente hay pues 100.000 laptops. Pero si sumamos a todos los que quieren comprarse el laptop son 1.000.000. Entonces, ese incremento de compras y ese estancamiento, reducción de ventas, hace que el valor de cada laptop ya no sea de 1.000, sino sean pues de 3.000 por la oferta y la demanda. ¿Qué pasa si llegan muchas laptops? Llegaron 1.000.000 de laptops y solamente hay 100.000 personas que quieren comprar. Entonces el producto se abarata. Igualito pasa en el tema de el tipo de cambio. Mucho dólar, poco dólar determinan el tipo de cambio si es libre, si nadie interviene. Pero dejar las cosas así libres, que nadie intervengan, es peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque podrían escaparse de las manos, no cumplen con las expectativas o las políticas que un gobierno quiere determinar, y por lo tanto se hace a través de un cambio fijo. El tipo de cambio fijo va a haber un participante que va a controlar sobre todo la venta, ¿ya? Y si controla la venta, controla la compra. ¿Quién es ese participante que va a controlar la venta? Es el Estado. ¿A través de quién lo hace? A través del Banco Central de Reserva. O sea que el Banco Central de Reserva se comporta como si fuera un único vendedor y le dice a los otros pequeños vendedores, a los que vendían, unifórmate, ¿no? Enfílate conmigo y yo voy a poner el tipo de cambio. Lo voy a poner, por ejemplo, en 3. Entonces, ¿qué significa? Que si pone el valor del tipo de cambio en 3, todos los que están detrás de él, que se habían enfilado, tendrán que venderlo a 3 y tendrán que comprarlo a 3, por ejemplo. Así en el mercado hay una certidumbre, o sea, una seguridad de tener un valor fijo, de tener un valor determinado por un tiempo. ¿Por qué te digo por un tiempo? Porque este sistema no puede funcionar por mucho tiempo, el espacio no puede ser muy amplio, ya que eso comprometería a que el Estado esté colocando sus dólares en el mercado. Claro, entiende, si el Estado dice el precio del dólar vale 3 y es fijo 3, las personas saben que el Estado no lo va a poder mantener por mucho tiempo. Entonces aprovechan comprarlo a 3 lo más que puedan. Lo compran a 3 y se vende a 3. Pero como se compra, el dólar empieza a reducirse. ¿Sí o no? Entonces el dólar que se empieza a reducir se tiene que reponer. ¿Quién lo repone? Lo repone el Banco Central de Reserva de las reservas que tiene. Saca de sus reservas porque las personas compraron 5 millones de dólares. Entonces saca 5 millones para colocar esos 5 millones en el mercado. Profesor, ¿por qué tiene que colocarlos? Para que el valor del dólar se mantenga en 3. Profesor, ¿y qué pasa si no lo repone? Entonces habrían menos 5 millones de dólares en el mercado. Pero eso significa que hay menos 5 millones, o sea, hay menos dólares en el mercado. ¿Y qué cosa te dije con un producto cuando empieza a escasear?
Dime eso, ¿qué pasa con un producto cuando escasea? Su precio se eleva. Sube precio. Exacto. Entonces, si no reponemos los 5 millones, o el BCR no repone los 5 millones, el valor del dólar va a subir. Ya no a 3 sino a 3.10, 3.20. Pero ¿cuál era la política? Mantenerlo a 3. Entonces tiene que colocar necesariamente los 5 millones. ¿Se dan cuenta? Esa es la ventaja que tiene un sistema de cambio fijo, pero con el riesgo y el compromiso que tiene que cumplir el gobierno a través de su Banco Central. Eso, a la larga, puede traerle problemas porque está colocando sus propios fondos. Entonces, ¿por qué se hace, profesor? Se hace para estimular la economía, para las ventas o para las compras del exterior, pero en tiempos breves, brevísimos. Pueden ser días, a lo mucho podría ser una semana, ¿no? Es raro, en verdad, pero para propósitos de política comercial, o sea, para los compromisos de compra y venta, exportación e importación que se hace. Como tú acabas de escuchar, el tipo de cambio fijo es bueno hasta cierta medida, pero es muy riesgoso. Y también te dije que el tipo de cambio libre era bonito porque corría, va y viene, pero también es peligroso. Va, se puede ir mucho, mucho, mucho y ya lo perdimos, ¿no? O se puede venir mucho, mucho y está muy cerca y también estamos en problemas. Entonces, ni uno ni el otro. La economía, en el contexto que se ve, combina estos dos sistemas y aparece el sistema de cambio en banda. El sistema de cambio en banda, o también conocido como sistema administrado, o también conocido como flotación sucia, porque es como si flotara, pero dicen sucio porque yo quiero que flote ahí, ¿no? Quiero que flote, por ejemplo, al lado izquierdo. Ya, después quiero que flote al lado derecho, pero no flota por su cuenta, sino flota inducido por lo que yo quiero. No en el lugar que quiero, pero sí puedo por ahí como que manipular un poco la situación para que se vaya por un lado, izquierda o derecha o al medio. ¿Me entienden? No lo determino. Determinar significaría que le coloque el valor como era en fijo. Pero aquí como que le pongo ciertas cositas, lo inclino un poquito, lo muevo por aquí para que llegue a más o menos lo que me interesa. A eso se le conoce como flotación o de cambio en banda o administrado. Para eso existen límites, límite superior y límite inferior, o sea, valores. Quiero que te des cuenta de esto. Aquí aparece oferta y demanda, los que compran y los que venden. Punto de equilibrio, precio a una determinada cantidad. ¿Sí? Eso yo te lo enseñé. Pero ahora yo quiero que esta flotación que está aquí se encuentre en una especie de espacio. No todo, no quiero que circule por todos lados. Voy a ponerle una línea acá y le voy a poner una línea acá. Para que este puntito suba, 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 pero no atraviese esa línea. O baje, 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 pero no atraviese esa línea. Eso es lo que tenemos acá. Eso es esto. ¿Entienden? Estamos acá. Entonces, ¿qué sucede? El tipo de cambio puede subir, 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 subir. Ah, pero si llega acá, hay que tomar medidas. Puede bajar, 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 bajar. Pero si llega acá, hay que tomar medidas. Y si tú te das cuenta, mira, la curva comienza a bajar y de ahí comienza a subir nuevamente. Porque se tomaron medidas. Profesor, ¿y quién toma esas medidas? La toma el Estado. Cuando el tipo de cambio sube mucho o empieza una aceleración, entonces el Estado como que va abriendo los ojos, ¿no? Cuando está al medio, ni lo mira porque está en equilibrio. Pero a medida que va subiendo o va bajando, como que va abriendo los ojos. Y mientras más se acerque al límite superior o al límite inferior, sus ojos se van agrandando y se va poniendo más pilas. Pero si está por aquí, ya es hora de intervenir. ¿Me entienden? Aquí interviene, pero con cautela, con cautela, con cautela. Aquí ya no. Aquí ya se va poniendo más pilas. Ya aquí se va poniendo, no, ya va tomando medidas más severas. Y la idea es que no pase esta línea, ni esta otra. ¿Me entienden? Entonces, profesor, o sea que si el tipo de cambio sube, y a mí me contó el profesor Ávila que subía porque el dólar estaba escaseando, entonces, ¿qué hará el Banco Central de Reserva? Caballeros, señoritas, si el valor está subiendo, y yo sé que es por escasez de dólares, ¿qué tendrá que hacer el Estado? Tiene que poner. Muy bien, para que la cantidad de dólares en la economía empiece a estabilizarse y por lo tanto este precio no comience a subir mucho y nuevamente comienza a descender. ¿Y qué pasa si el dólar comienza a bajar, 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 bajar? ¿Qué haría por aquí el Estado? ¿Por qué bajaría? Tendría que ya no poner, ¿sí o no? Sino Quitar. quitar, sacar. ¿Cómo saca, profesor? Saca a través del encaje, saca a través de impuestos o saca a través de la compra de certificados en dólares.
el Banco Central puede comprar moneda. ¿Que sí, profesor? ¿Puede comprar dinero? Claro, es una manera ficticia. En verdad no va y compra. Sino lo que le dicen los bancos, te compro tus depósitos. Así, te compro lo que tú vas a mover, ¿no? O sea, el banco tiene mucho dinero y quiere colocar ese dinero en préstamo. No, el BCR le dice, no, yo te lo compro. Te compro a través de un certificado. Y como yo te lo compro, te voy a pagar, ¿sí? Entonces te voy a dar una tasa especial, banquito. Pero ese dinero me lo dejas ahí. Cuando yo vea que falta, lo coloco el certificado, ¿no? Y ahí está, todos felices. Igualito acá. Cuando el dólar empieza a bajar, entonces el Banco Central de Reserva toma medidas y una de ellas es comprar dólares a través de certificados. Y los compra, ¿para qué? Para que el dólar no siga abundando y comience a escasear. Y por lo tanto su precio comienza a subirse nuevamente hasta el equilibrio. ¿Entendido? Ese es nuestro sistema de cambio. ¿Ya? Entonces, cambio libre, cambio fijo y cambio en banda. Ahora, estas variaciones en el tipo de cambio generan ciertas consecuencias, y como ustedes pueden ver, aquí están, ¿no? Las variaciones en el tipo de cambio, en el fijo, en el flexible, ¿no? Y los efectos. Cuando se trata de un sistema de cambio fijo y el precio sube, el precio de la divisa sube, el tipo de cambio sube, se dice que nuestra moneda se está devaluando. Cuando estamos en un sistema de cambio fijo, el que te enseñé, que el Banco Central lo colocaba y no se movía, y ese valor empieza a subir, ¿no? Empieza a subir porque la gente compra mucho y el dólar escasea, en ese momento el Banco Central va a poner, ¿te acuerdas? Tenía que poner para que se mantenga en ese precio. Pero en ese espacio se dice que por esas compras que hizo la gente y esa disminución de la cantidad de dólares en la economía, nuestra moneda sufre el impacto y se devalúa. Hay una devaluación de nuestra moneda nacional. Entonces te preguntan en el examen de admisión, ¿en qué sistema de cambio nuestra moneda se devalúa? Sí, En el En un cambio sistema de cambio fijo. fijo, pues, fijo. Profesor, ¿y qué pasa si la moneda extranjera, o sea, las divisas, no pierde valor, no gana valor, sino pierde, disculpen, pierde? O sea, el dólar empieza a abaratarse, ya no vale 3.75, sino 3.50, 3.20, 3. Entonces significa que, ¿no? El Estado va a tener que colocar, ¿se acuerda? Va a tener que comprar, ¿no? ¿Se acuerdan que te dije que cuando abunda el dólar, hace que su precio baje? Pero en un sistema de cambio fijo no puede pasar eso, porque se tiene que mantener en lo que había dicho, 3. Entonces, como está bajando su precio, el Estado tiene que empezar a comprar dólares. Pero, ¿cuál es el efecto, el impacto en nuestra moneda? Que si el dólar baja, nuestra moneda sube. ¿Cómo se le llama a la subida en ese tiempo que se da del valor de nuestra moneda? Se llama revaluación. La revaluación de la moneda significa que nuestra moneda gana valor porque la divisa pierde valor en su tipo de cambio. ¿En qué sistema se da eso? En el sistema fijo, ¿correcto? En el sistema fijo. Pero no estamos en un sistema fijo nosotros, ¿correcto? Estamos en un sistema administrado. Ahora, en un sistema flexible, la moneda se deprecia o se aprecia, ¿correcto? Nuestra moneda va a sufrir una depreciación cuando el tipo de cambio se eleve por oferta y por demanda, ¿se acuerdan? Por oferta y por demanda. Y cuando la moneda, la divisa, disminuye su valor, nuestra moneda se aprecia. Ahora, ¿cuáles son los efectos que se notan en las exportaciones, en las importaciones? Cuando nuestra moneda se devalúa, cuando nuestra moneda se deprecia, o sea, cuando nuestra moneda pierde valor, nuestras exportaciones aumentan. Imagínate, tú tienes tu empresa, tú eres agrícola, vendes lucma, ¿no? Vendes lucma y le vendes a España. Entonces tú vendías tus lucmas y te daban $1.000.000, te pagaban $1.000.000 por esas lucmas. Pero resulta que en el proceso de tu venta, estás llevando tu luma y te están a punto de pagar, resulta que ya recibes el dinero y te das cuenta que en nuestro país hay una elevación del tipo de cambio, ¿no? O sea que tú vendiste cuando el valor era 3.5, pero resulta que ahora el dólar vale 4. Entonces, sin querer queriendo, has ganado mucho dinero. Porque cuando tú vendiste a 3.5, tu $1.000.000 eran 3,5 millones de soles. Pero como en la economía ha habido una devaluación, o sea, el dólar ganó valor, nuestra moneda perdió. Entonces, la convertibilidad, ¿no? Es mayor. O sea, tú tienes que entregar más dólares o más soles por cada dólar que tú cambias. Entonces, ahora que el dólar vale 4,
Cuando tú cambies tu $1.000.000, tú vas a recibir $4 millones. Tú no hiciste nada. Tú no has vendido más Lucma. Tú vendiste tu Lucma y te pagaron tu $1.000.000. Lo trajiste aquí y te diste con esta sorpresa. Que el dólar subió de 3.5 a 4. 3.5 a 4. Entonces ganaste $500.000 sin hacer nada. ¿Te conviene o no te conviene? La respuesta es sí. Entonces, ¿qué vas a hacer con tus exportaciones? ¿Las vas a aumentar o las vas a disminuir? Aumentar. ¿Va a aumentar? Claro, las vas a aumentar, ¿sí o no? Porque te ves incentivado por ello. Pero el que no la va a pasar bien va a ser el importador. Porque el que importaba, por ejemplo, partes automotrices, quería importar 1.000.000. Quería importar, ¿no?, partes en valor de 1.000.000. Y estaba a punto de firmar el contrato y estaba a punto de comprarse $1.000.000 aquí y se da con la sorpresa de que ya no vale 3.5 el dólar, sino vale 4. Él había presupuestado 3,5 millones de soles para convertirlos en $1.000.000. Pero ahora, como hubo una variación del tipo de cambio y pasó a 4, sus 3.5 millones de soles ya no le permiten comprar $1.000.000. Entonces tendrá que poner más dinero para comprar el $1.000.000 porque necesita ese $1.000.000 para comprar las partes o autopartes del mercado. No sé, pues norteamericano, por ejemplo. Entonces, la importación le va a salir más cara. No porque le vendan más caro allá, sino porque nuestro tipo de cambio ha variado y lo ha afectado. ¿Me entienden? Así que la elevación del tipo de cambio o la reducción del tipo de cambio genera consecuencias en lo que son los exportadores y los importadores. Y eso, obviamente, manejado dentro de las acciones del gobierno, bueno, pues tienen efectos positivos. A veces el Estado quiere incentivar la exportación y eleva un poquito el tipo de cambio, y ya te expliqué cómo lo hace a través del BCR. Y a veces quiere mejorar las condiciones de importación, y entonces lo que hace, pues, es colocar más dinero, más dólares en la economía, para que el dólar sufra un abaratamiento y por lo tanto la condición del importador mejore. ¿Entendido? Eso lo vamos a ver al final a través de las políticas. Otro de los elementos muy importantes es el impuesto. El impuesto es parte de lo que el gobierno, el Estado recauda para sus arcas de las actividades económicas, ¿ya? En este caso, el impuesto serían los aranceles. El arancel es un impuesto a la importación. Es factible un impuesto al que compra, no al que vende. Yo no le puedo poner un impuesto al que vende porque el que vende me trae divisas. Entonces le pondría una piedra en el camino al que vende. Además, date cuenta, si en mi país ponen aranceles al que compra, en el país del vecino también le van a poner aranceles al que compra, ¿no? Entonces, si yo a mi vendedor le pongo un arancel, cuando ingrese al otro país, el producto también va a tener un arancel. Entonces va a haber un problema. Entonces, ¿qué hacemos? Al exportador no se le aplican aranceles porque al exportador hay que ayudarlo más bien a vender. Y al importador le colocan un arancel para poder sacar ingresos, pero también para colocar una especie de barrera fina, pero barrera, para que las importaciones no entren así pues a montones, porque si no podrían dañar a la industria nacional. Por ejemplo, se compran productos textiles de Brasil, de la China, de Europa, de Estados Unidos, pero nosotros tenemos un consorcio, tenemos un emporio comercial que es Gamarra, donde se venden también textiles. Si no se cobraran aranceles, entonces los textiles que ingresan de otros países a bajo costo competirían directamente con los textiles peruanos. Pero la diferencia es que nuestro grado de tecnificación o grado de producción o avance en los niveles de producción no es muy considerable. Entonces, tendríamos un problema al competir, porque ellos tienen más ventaja que nosotros. Para evitar esa ventaja, entonces coloca un arancel a los textiles, ¿me entienden? Es una especie de protección, por eso se llama medida proteccionista, ¿ya? Proteger a la industria nacional y, bueno, generar ingresos al Estado. Hay diferentes tipos de aranceles, hay arancel específico, arancel ad valorem. El específico es el valor del monto y el ad valorem es el porcentaje, ¿no?, de productos que se traen con alto valor agregado, o sea, pueden ser, por ejemplo, vehículos, pueden ser licores, cigarros, computadoras, entre otros más, ¿ya? Profesor, Dígame. disculpe, ¿puede repetir lo de los aranceles? Ya, a ver. El arancel, para hacerlo más concreto, es un impuesto que se le cobra al que compra, no al que vende.
Si yo, por ejemplo, el que estaba vendiendo Lucma, yo le digo, paga arancel, paga impuesto por vender, le estaría perjudicando, porque para que él pueda vender, tiene que tener, bueno, aparte de su producción, gastos administrativos para poder tener en orden sus productos. Pero también estaría lo estaría desalentando, porque cuando él tenga que colocar sus lucmas en España, los españoles le van a decir, tienes que cumplirme esta norma, tienes que pagar estos derechos, tienes que contratar estos servicios. Entonces, todos los gastos que se implican para colocar la lucma del Perú en España son muy altos. Entonces, el beneficio del exportador sería mínimo. Yo le agrego el arancel, lo perjudico al exportador y el exportador va a decir, mejor no quiero traer nada porque no me conviene. Entonces, las exportaciones no son afectas al arancel. Pero sí al importador, ¿por qué? Porque el importador compra. Al comprar, el importador rivaliza con el que produce aquí en el país. Y por lo tanto, de una u otra manera, afecta la producción, ¿no? Afecta los niveles de creación de productos, al mercado nacional. Entonces, el arancel es un impuesto que protege la industria nacional, pero que también genera ingresos al Estado. Pero su principal función es proteger la industria nacional. Ahora, ¿hay diferentes tipos de arancel? Claro, hay diferentes especies, ¿no? En específico, que es por la cantidad y el valor del contrato de compra, o el ad valorem, que se graba a productos especiales. Como se dice su nombre, ad valorem significa al valor. Mientras más caro sea el producto que voy a traer del exterior, el arancel será más alto. Por ejemplo, si yo me traigo un carro de segunda, no sé, pues de Ecuador, pagará arancel. Pero como es un auto de segunda, bueno, pagará un arancel pues de repente del 1% del valor del auto. Pero si me traigo un Ferrari, Ferrari es un auto lujoso, muy caro. Entonces el arancel por traerme ese auto va a ser más alto. ¿Por qué? Porque el valor del auto es más caro. Ya no le voy a trabajar un valor específico, sino ad valorem. ¿Ya? ¿Ahora sí, está bien? Ya, profesor, gracias. Ya. Existen una entidad, ¿no? Una entidad encargada de grabar el arancel tanto específico, ad valorem, y también de resguardar o de revisar los productos que se están vendiendo y que se están comprando. A eso se le conoce como aduanas. Las aduanas, no solamente en nuestro país, sino en las diferentes partes del mundo, se encargan, son instituciones que pertenecen a los diferentes ministerios, en este caso pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas, es un órgano dependiente de la SUNAT, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanas también, ¿no? Y por lo tanto, ella se encarga de, bueno, primero la revisión física, ¿no? La revisión de los contratos, el grabado, que quiere decir fijar el valor del arancel, ¿no? Determinar la lista de los productos que tienen riesgo de ingresar a nuestro país, aquellos que están prohibidos, de poner todas las cosas en orden para que se puedan revisar. Aduanas tiene sus almacenes donde se van a resguardar temporalmente, ¿no?, los productos que se venden o que se compran, ¿correcto? Para, como te dije, su revisión, ¿ya? Las reservas internacionales serían un elemento más, son los activos financieros. Esto ya tú lo conoces por el sistema financiero. ¿Qué es un activo financiero? Es un monto que facilita la realización de una actividad económica. Puede ser producción, puede ser inversión, puede ser consumo, puede ser circulación o comercio, entre otros más. En este caso, las reservas internacionales se comportan como fondos que tiene una nación que ha ido juntándolos con el tiempo, ¿no? Producto de la diferencia de las entradas y las salidas. Claro, ¿cómo tengo reservas internacionales? A través del comercio internacional. ¿En qué se expresan las reservas internacionales? Principalmente en divisas, dólares y euros, y en oro monetario, o sea, lingotes de oro, ¿no? También, bueno, lingotes de plata, pero principalmente divisas y oro, ¿correcto? Entonces, ese RESPA es una bóveda, vamos a suponer, donde está todo lo que el gobierno peruano ha ido juntando y juntando y juntando, y eso es lo que le da, como su nombre lo dice, respaldo, garantía, confianza en aquellos con los que se vayan a hacer contratos. De repente el Perú toca la puerta, ¿no?, a Francia y le dice, Francia, ¿sabes qué? Quiero hacer un contrato y necesito, bueno, quiero hacer algunas actividades, necesito que me financies algo. Entonces, Francia le va a decir, pero ¿y cómo me garantizas la devolución? Ah, aquí tengo mis reservas internacionales. Mira, aquí está mi certificado de reservas y con esto te garantizo. Ah, sí, tienes, ¿no?, casi 70 y tantos mil millones de dólares. Entonces, está bien, yo te voy a prestar. ¿Por qué? Porque si tú no me pagas, me cobro de tu reserva, pues.
¿no? ¿Se dan cuenta? Es un respaldo. Mientras más grandes sean las reservas internacionales, más grande será el respaldo. Si tú tienes unas reservas pequeñitas, entonces como que hay un poco de desconfianza o incertidumbre, ¿no? O incredibilidad, no, hay un incierto de que se vaya a concluir esa operación de manera satisfactoria. ¿Entendido? Ahora uno se pregunta, ¿quién administra las reservas internacionales? Las reservas internacionales están administradas por el Banco Central de Reserva. O sea, el Banco Central es el que lleva reservas de lo que queda, lo lleva, lo guarda, o trae fondos, ¿no? O sea, es el encargado de hacer eso. Pero ¿dónde se encuentran custodiadas las reservas internacionales? Es la pregunta. Bueno, pues todos los países del mundo han aceptado esta condición, se han unido a esta entidad financiera internacional y por lo tanto se encuentran en el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ahí están. El FMI, bueno, es un organismo internacional que cumple sus funciones a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, como un organismo uniformador, regulador y de supervisión, y también de respaldo financiero para todas las economías, ¿no? Lo que busca básicamente es uniformar el comercio internacional, o sea, generar un sistema de pagos único, y dos, dar estabilidad comercial a los países, ¿no? O sea, poner las reglas de cómo se van a dar. ¿Entendido? Ahora, todo lo que yo te estoy contando, ya todas las decisiones, contratos, el arancel, ¿no? El tema de tipo de cambio y todo, viene de aquel que tiene un propósito para la nación, en este aspecto, en comercio. A ese conjunto de decisiones, ese conjunto de estrategias, ese conjunto, ¿no?, de normas que se van a emitir, de reglas, como dije hace un momento, se le va a llamar política comercial. La política comercial es el conjunto de medidas o instrumentos que toma un gobierno para poder brindar soporte, para poder mantener, para poder modificar, para poder hacer fluir las relaciones comerciales que tiene un país con el resto del mundo. Nosotros manejamos nuestra política comercial por el Ministerio de Economía y Finanzas, una parte, y otro por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y Ministerio de Comercio y Turismo, ¿no? O sea, todos ellos se concertan, ¿no? Concurren para un mismo propósito, hacer que nuestras ventas y nuestras compras estén reguladas y sean fluidas, ¿no? Que sean favorables. También comprende la política arancelaria, que tiene que ver la política de impuestos, ¿no? Con la que se busca que el mecanismo de protección, o sea, proteger nuestra industria está bien, pero ponerle una especie de pared grande no es bueno. Entonces hay que buscar que la pared no sea tan grande, pero tampoco sea tan delgada. Grande cuando sí sea necesario y delgada cuando obviamente tenga que dar facilidades. Ese conjunto de medidas haciendo agrandar o disminuir la pared se le conoce como política arancelaria y es a través del aumento o de la reducción del impuesto que es el arancel. ¿Ya? Por último tendríamos los Incoterms. Los Incoterms vendrían a ser términos, bueno, son anexos. Cuando tú haces un contrato pones todos los pormenores, ¿no? Las condiciones del comprador, las condiciones del vendedor, el precio y todo. ¿Estamos? Las especificaciones del producto y todo, todo, todo. Pero al final se ponen unos anexos. Unos anexos son algunos detalles que hay que tomar en cuenta al momento de hacer este contrato, o sea, poner en ejecución este contrato. A esos se les conoce como Incoterms, términos del comercio internacional. Son pautas, o como lo dije, anexos, que se buscan mencionar para que haya una mayor fluidez o haya una claridad, una transparencia y una facilidad al momento de intercambiar productos. ¿Estamos de acuerdo? Son normas accesorias, o sea que se van a juntar a los contratos para poder finiquitar, o sea, llegar a cumplir los propósitos del comercio, en el traslado, en el valor del pasaje o del valor del transporte, del contrato de las compañías de seguro, de lo que vienen a ser los trámites aduaneros, entre otros más. Por ejemplo, tú estás en una ciudad, ¿no? Estás por acá, acá está tu empresa, y te han comprado. Esta otra empresa te ha comprado tu producto. Tú estás acá, no te olvides. Entonces, ¿qué te dice? El que está por acá, véndeme, porque tu producto en contactado por página web y todo lo demás, dijo qué bonito, tú vendes barato y de buena calidad. Ya, te compro 1.000.000 de unidades. ¡Wow! 1.000.000 de unidades, ya te las mando. Sí, pero ¿sabes qué?
ya me dices el contrato del valor y todo, pero yo no conozco tu país, no conozco tu ciudad, no nada, yo no sé qué empresa voy a contratar y todo. Y la verdad que yo quiero hacer trato directo contigo. Entonces, mira, hagamos esto. Tú cóbrame por el valor del producto, obviamente ese es en el contrato, pero le vamos a anexar el valor de algunos gastos, como es el gasto del transporte del producto desde tu almacén hasta, desde tus almacenes que están en tu empresa, hasta los almacenes de aduana. ¿Por qué? Porque tú sabes que aduana revisa antes de que salga el producto. Entonces, hay que transportar el producto de aquí hasta aquí. Hazme el contrato, pues, ¿no? Tú me lo cobras, ya, tú me cobras el valor, pero tú haces el contrato. Una vez que entra a aduanas, hay que pagar un derecho por el almacenaje. Entonces, paga tú el derecho. Yo después te lo repongo, tú me lo pones nomás en el contrato. Luego, hay que llevar la carga por medio de unidades de transporte y de carga a el medio de transporte. Como es 1 millón, no lo voy a mandar en avión porque el avión se cae. Entonces, mándamelo por barquito. Por barco, sí. Entonces, hay que cargar el producto en el barco, del puerto de destino, del puerto de origen, perdón. Porque para mí, este es puerto de origen, ya que de aquí va a ir hasta acá. Entonces hay que contratar los servicios de una grúa en el puerto de Callao, hay que contratar un buque, hay que contratar un container, hay que contratar personal para que pueda hacer la estiba, que es la carga, ¿no? Dentro del buque, y hay que contratar el transporte, o sea, el pago por transportar ese container, y además hay que contratar los servicios de seguro, porque hay que asegurar la mercancía, no vaya a ser que se cae el barco se hunde y esa mercancía se pierde, no, se contrata una compañía para que me asegure el valor. Si hasta aquí se ha hecho el contrato más el anexo, el precio es FOB, precio a bordo, libre a bordo. ¿Qué significa? Que los gastos que me van a incluir, ¿no? Que van a tener que pagar el que está comprando, es el transporte del producto hasta el almacén de aduanas, el derecho de almacén, la carga, ¿no? El contrato del navío y hasta ahí no me queda. El contrato de seguro no está incluido. Pero, oye, ¿sabes que yo no quiero nada? Quiero que mi producto esté aquí en mi empresa. Ya, entonces, ¿sabes qué? Vamos a trasladar esto hasta acá. Entonces, hay que pagar el transporte, la descarga, almacén de aduanas ahí en el país donde está yendo, transporte y todo lo demás. Le vamos a llamar costo CIF, que es el costo total. Todo se incluye, todo. Y por lo tanto, yo lo único que hago es abrir mi mercancía. ¿Entendido? Entonces, esos anexos, conforme vayan pasando ciertas etapas o distancias, serán los Incoterms. Hasta aquí un valor, hasta aquí otro valor, hasta aquí otro, y así como tú ves. Esos ayudan a que los compradores y los vendedores puedan como que dejar de lado esa incertidumbre de cómo se va a transportar, cómo se va a cargar, cómo se va a descargar. ¿Entendido? Son anexos, como te digo, a los contratos de comercio internacional, ¿no? Que es de exportación o importación e importación. Aquí están los 5 terms. Como te dije, ¿te acuerdas? Por espacios, hasta dónde llega, hasta dónde llega. Entonces aquí están, ¿no? Aquí está. Todos estos son siglas en inglés, ¿correcto? Los que te preguntan más en San Marcos son el FOB y el CIF. Te dicen, las negociaciones por lo general se hacen a precio FOB, que es puerto a bordo, libre a bordo, que es colocar en el barco o en el buque, en el puerto de origen, o sea, desde donde tú lo vas a trasladar, hasta ahí. Ahora, algunos hacen precio CIF. Precio CIF es hasta el puerto de destino, ¿no? Hasta que el comprador viene y saca su producto, pues, ¿no? Pero todo eso es para... Sí, bueno, sí, de todas maneras, ¿no? De todas maneras. Carreras administrativas, yo que estudio contabilidad, lo he visto someramente. Claro, sí lo he llevado, porque de todas maneras hay un ciclo donde llevas, pero es poco, muy poco lo que tú llevas. Pero en negocios internacionales sí, ¿no? Si vas a hacer negocios de hotelería o administración de hotelería o tiene que ver con negocios internacionales propiamente, sí, sí lo hay. Sí, sí, sí llevan esto. Obligatorio porque tienen que conocer, ¿no? Ves que ese es el campo de trabajo. Muy bien, las modalidades son la exportación, creo que ya te he hablado bastante acerca de la exportación, existen las exportaciones que son producir y vender al exterior, genera beneficios, sí, entran divisas, o sea, te pagan, pues, ¿no? Te pagan por lo que tú vendes. Y eso es benéfico porque obviamente entran dólares. Las importaciones serían las operaciones antagónicas, sería lo opuesto. Compro del exterior. Se producen computadoras, se producen autos, se produce textiles, se produce, no sé, incluso harina de trigo, o sea, se importa, ¿no?
¿Por qué? Porque no se abastece nuestra producción nacional para el consumo nacional. Entonces, compran de afuera. Las compras son importaciones. ¿Es bueno? Claro que es bueno comprar de afuera, porque hay productos que nosotros no hacemos y que necesitamos. Hay empresas que necesitan tecnología y no la tienen. Entonces tendrán que importar. Tendrán que importar para poder continuar sus actividades productivas. Pero, claro, hay una desventaja, ¿no? La desventaja es que salen divisas producto de las importaciones. ¿Ya? Ahí está. Bueno, chicos, hasta aquí es comercio internacional, solamente para darles un alcance. El documento que se encarga de medir no solamente las entradas y las salidas de divisas por comercio, sino también por otras operaciones como préstamos, como transferencias, como de repente por ahí ayudas, entre otros, se le conoce como balance de pagos. Seguro que por ahí lo van a escuchar. La balanza de pagos es un documento contable porque contabiliza, cuenta las entradas y las salidas de divisas. ¿Quién elabora la balanza de pagos? La elabora el Banco Central de Reserva. Cada año el BCR está obligado a hacerlo. Ahí, ¿qué cosa coloca? En la balanza de pagos hay diferentes ítems, quiere decir diferentes conceptos, pero coloca pues créditos y débitos. Créditos son entradas. Por eso tú dices, mira, Perú vende 100 toneladas de cobre a $2.000 la tonelada. Claro, para saber cuánto le van a pagar por la venta, hay que multiplicar 2.000 por 100, ¿no? Entonces son 200.000. ¿Qué cosa? $200.000 deben ser, ¿no? Acá están, ahí están. Entonces el Perú recibe $200.000. ¿Dónde lo anoto? En entrada, en crédito. En la balanza de pagos, en la parte de entradas, anotaré. Entran $200.000 por vender 100 toneladas de cobre. ¿En cuenta? Ahí está. Profesor, ¿y los débitos? Los débitos son las salidas. Cuando compramos. Dice, Perú compra 100 computadoras a $2.500 cada una. Entonces, el valor de la compra es de $250.000, ¿no? Claro, si compras 100 computadoras y cada una de ellas está a $2.500, entonces son $250.000 que se pagan al exterior. Profe, pero son 100 toneladas de cobre. 100 toneladas es una cantidad monstruosa. Y solamente son 100 computadoras. 100 computadoras las puedo meter en una camioneta chiquita. Pero tanto valen, $250.000, imagínate. Mire, compare. Para transportar 100 toneladas de cobre tendría que tener por lo menos unos 4 o 5 camiones. Y hasta un poquito más. Pero para computadoras es una camioneta chiquita. ¿Pero por qué la diferencia? Porque nuestras ventas normalmente tienen bajo valor agregado. Vendemos minerales que tienen procesos mínimos de producción. En cambio, compramos muchos productos que tienen un nivel bastante alto de elaboración. Ahí tú notas, ¿no? Por eso es que cuando se hace el resumen, nos damos cuenta que recibimos 200, pero pagamos 250. Entonces estamos en problemas porque nos falta 50. ¿Se dan cuenta? O sea, en el mercado hay un déficit de $50.000 porque han salido más de lo que ha entrado. ¿Quién se encarga de darte esta información? Te lo dije, el Banco Central de Reserva lo hace periódicamente, en este caso cada año, lo hace en divisa extranjera, en dólares. Y aquí está la composición, ¿no? Cuenta corriente, que sería el primer componente de la balanza de pagos, se divide en balanza comercial. Creo que ya no se te prende el foco. Si es balanza comercial, profesor, entonces, ¿qué cosa voy a anotar en balanza comercial? Las ventas y las compras que se hacen a través de exportación e importación. O sea que aquí se registra el valor de las exportaciones e importaciones, sí, pero también se registra el valor de los servicios que se compran y que se venden, de las transferencias corrientes y de la renta de factores. Luego están los otros componentes, ¿no? La más importante, la más importante de todas las partes de la balanza de pagos es la que está de amarillo. La balanza comercial. Por eso que exportación e importación es tan importante. Si exportamos más de lo que importamos, nuestra balanza está muy bien, es superávit. O sea, entra más de lo que sale. Felices. Si nosotros exportamos menos de lo que importamos, estamos en un poquito de problemas, porque tenemos un déficit. Nos faltó dinero para cumplir nuestras obligaciones, hay que sacar dinero de los fondos. Si nuestras exportaciones se igualan a nuestras importaciones, estamos tranquilos. Hay un equilibrio. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Y aquí llegamos a la práctica. Chicos, ¿estamos listos para la práctica? ¿Qué dicen? ¿Podemos hacer la práctica? Sí, profesor. Muy bien, entonces, manos a la obra. Dice, los productos de mayor exportación que a la vez generan, ¿no? Dice que genera mayor ingreso de divisas a nuestro país está constituido por, ¿qué cosa es lo que vendemos más? ¿Qué es lo que vendemos más? Te lo acabo de decir ahora último. Lo que nosotros vendemos más, ¿qué cosa es? Minerales.
Minerales, muy Minerales. bien. Nuestro país está sometido, está amarrado ahí a una especie de mercantilismo. Mercantilismo que nos tiene pues ya muchos años, pero muchos años, nos tiene entrampados, ¿no? En una especie de, ¿cómo decirlo, no? En una especie pues de reducción de nuestros valores, ¿no? O sea, estamos sometidos a que vendamos muy poco, ¿no? En valor, no en cantidad. Ya te dije ya, para 100 toneladas de cobre necesitarás, pues, ¿cuánto? Unos 6 7 o hasta 10 camiones. Claro, eso es cierto, pero el problema de la minería, a pesar de que con todos sus problemas de un buen porcentaje del Producto Bruto Interno, en nominal sobre todo más que real, es que a la larga nuestros minerales se van a agotar. Ese es el problema. Y segundo, que no somos competitivos. O sea, no somos, claro que salen noticias, ¿no? Tal producto, eso está bien, pero es un producto de los tantos. O sea, si tú revisas la lista de productos de exportación, te faltan días, tiempo, porque es una lista enorme en Excel. Y por ahí hay unos cuantos productos que sí son bandera, pero de ahí el resto. Entonces nuestra producción está retraída, nuestra industria no vende como debería de vender porque no hay una fuerte inversión en lo que es el proceso de mejora, de industrialización. Y por tal razón, nuestros valores no tienen esa presentación suficiente para tener un precio alto en el mercado internacional. Indique la alternativa que presenta la estructura correspondiente a la importación peruana. A ver, productos tradicionales, no, insumos, bienes de capital, bienes de consumo, productos mineros agrícolas, mineros y textiles. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que importamos? ¿Qué es lo que compramos? Compran las empresas, productos intermedios, maquinaria, equipos, y compran las familias. Y el gobierno también, ¿no? Familias compran servicios, bienes. La pregunta es, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que se compra en nuestro país? Está dividido en rubros. La respuesta es la ¿La letra ven? B. Muy bien, la letra B. Insumos, bienes de capital y de consumo. Insumos y bienes de capital para las empresas, ¿no? Y el gobierno. Y bienes de consumo es para las familias y el gobierno. Al estudiar la balanza comercial, la que vimos hace un momento en nuestro país, Alexander, un estudiante de negocios internacionales, justo lo que vas a postular, concluye que esta se verá beneficiada si se eleva, ¿qué cosa? Para que nuestra balanza comercial sea favorable, nuestras exportaciones tienen que tener más valor. La oferta mundial de materias primas, si se eleva la oferta mundial. No, pues si se oferta más a nivel mundial, entonces nos perjudica, porque también ellos venden materia prima como nosotros, entonces nuestros precios van a bajar. La demanda mundial de materia prima, la demanda mundial de bienes de capital, la demanda mundial de insumos del comercio mundial. La respuesta sería la letra, nuevamente, B. Como nosotros vendemos, muy bien, muy bien. Como nosotros vendemos materias primas, si el resto del mundo quiere comprar más materia prima, nos conviene, porque les vamos a vender más y por lo tanto nuestro precio va a empezar a competir, va a empezar a subir, ¿correcto? Vamos a tener como una especie de exclusividad ante estas mejoras. Manuel compra del extranjero artículos accesorios para celulares y tablets a un precio cómodo y luego los vende en el mercado nacional con margen de ganancia. Esta operación de compra en el comercio exterior se denomina. ¿Cómo se denomina? ¿Qué está haciendo nuestro amigo? A ver, me responden. Dicen la letra B. Está importando. Muy bien, la respuesta es correcta. Está importando. Compra y vende, ¿no? Armando Pérez decide invertir en el sector de productos de exportación no tradicional. Los productos no tradicionales son los productos que en estas últimas décadas han ganado espacio. Los productos tradicionales son productos que vienen de tiempo, vendiéndose y vendiéndose y vendiéndose y seguirán vendiéndose mientras que obviamente haya coyuntura mundial. Por ejemplo, el cobre, ¿no? El cobre es un producto, la harina de pescado, por ejemplo, ¿sí? Los textiles. Son productos tradicionales porque, bueno, pues hay como su nombre lo dice, tradición. Pero en este caso, la exportación no tradicional son exportaciones de productos que se van ganando espacio, día a día van aumentando los volúmenes y las cuotas que generan de entrada para nuestro país. Me dice, si está vendiendo productos no tradicionales, significa que nuestro compañero Armando, ¿qué pasa con él? ¿Sus productos tienen alto o bajo valor agregado? ¿Cómo será? Alto, alto Muy valor. bien, la respuesta nos agarró con la letra B de beso. Alto valor agregado, ¿no? Haciendo referencia al 14 que pasó hace unos días. Entonces, B de beso. ¿Ya está? 6. Existen muchos productores
nacionales se ven perjudicados con la invasión de productos extranjeros, los cuales generan una disminución de sus ganancias. Por lo que el gobierno busca solucionar esta situación otorgando subvenciones a los productores nacionales o elevando el arancel a la importación. ¿Cómo se llamaría estas decisiones que toma el gobierno para proteger a la industria nacional de ese abarrotamiento? Está protegiendo, ¿no? Está protegiendo. Entonces, nuevamente, beso. Esta referencia ya al 14. ¿Eh? Política proteccionista. Por San Valentín nos han mandado todo B. José es un funcionario del BCR y está analizando la variación del tipo de cambio y puede observar que la devaluación, recuerda que la devaluación es cuando nuestra moneda pierde valor, que abarata la moneda nacional esta respecto a la extranjera, favorece directamente a quién. ¿A quién estaría favoreciendo que nuestra moneda pierda valor? Ajá. ¿B? ¿De nuevo? No, ya no es B. Ahora es la letra C. Muy bien, la letra C, correcto, muy bien. Muy bien, Chávez, Montoya, Chávez, todas estás atinando, perfecto. ¿No? En este caso, exportaciones, felicitaciones. 8. Cuando un producto que se come a nivel mundial puede perjudicar a la población por motivo de salud, ya sea porque contiene un componente dañino, esto puede ser regulado a través de quién se encarga. La normativa mundial se hace por una institución donde los países se han comprometido a aceptar las decisiones y las restricciones. Esto es la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que es un organismo anexo a las Naciones Unidas. No pertenece a las Naciones Unidas, no cumple con muchos de los propósitos que tiene ella, sin embargo, se afianza a las Naciones Unidas para la regulación, normalización y estabilización de lo que vienen a ser las actividades de comercio internacional. La respuesta sería la letra C. Ya rompieron, ¿no? esa tendencia. Según la teoría económica desarrollada por los teóricos clásicos acerca del comercio exterior, un país debe especializarse en la generación y comercialización de un bien. Para ello se debe promover generación y comercialización de un bien. Esto me hace recordar a lo que hablaba Adam Smith, ¿no? Esto es de Adam Smith. Adam Smith, ventajas absolutas, ¿no? Pero dentro de su propuesta, el aumento de la productividad, ¿a través de qué? De la división del trabajo, una división internacional del trabajo, letra C nuevamente, la estás haciendo toda, o sea, deja algo para el resto, Montoya, por favor. A ver, último, al estudiar el comercio exterior, observamos dos operaciones realizadas constantemente, las exportaciones e importaciones. Las exportaciones se dividen en tradicionales y no tradicionales. Estas últimas generan para el país. ¿Qué me genera una exportación? Que venda, y si vendo, ¿los dólares salen o los dólares entran? La respuesta sería, muy bien para su amigo, a ver, un ratito quiero ver, Alicia, discúlpame, Alicia se le ha hecho todas. Muy bien, Alicia, es correcto. El ingreso de divisas, muy bien, discúlpame, no me había percatado, como sale apellido nada más. Muy bien, y bien para todos aquellos que han estado atentos a la sesión. Bien, compañeros, señoritas, creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado la clase, ¿no? La he hecho con bastante paciencia. Sé que no me hablan mucho, no me participan mucho, pero tengo la esperanza de que no se han movido de sus sitios, más que para tomar agua o para ir al servicio. ¿Ya? Gracias por todo, gracias Alicia, que tengan un buen fin de semana. ¿Ya? Miriam, eso sería todo, no sé si habrá algún alcance. Creo que Miriam también me dejó, la tutora me abandonó. Bien chicos, entonces me paso a despedir, que tengan un buen